Oí la voz del Señor y dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Dios sigue buscando jóvenes que estén dispuestos a arrodillarse para levantar al mundo. ¿Serás tú uno de ellos? Quédate con nosotros, porque este mensaje es para ti. Mi nombre es Cris Mendiola. Bienvenidos a este nuevo espacio de evangelización, aquí en Laudato Deum. Y sobre todo me da mucha alegría verlos nuevamente aquí, una vez más, ya que este tema que se les va a compartir es un tema que a Dios le mueve mucho, y que no solo le mueve a Dios, sino que a toda una generación, ya que voy a hablar sobre los jóvenes intercesores, una necesidad urgente de orar por una nueva generación de guerreros de Dios. ¿Por qué? Bueno, ya que nosotros, como jóvenes intercesores, vamos a ser una generación que en rodillas o ponemos de pie al mundo. Y vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy te he pedido que derrames tu espíritu sobre cada joven, del que te escuche en este programa. Que tu fuego encienda los corazones intercesores, dispuestos a clamar por esta generación que tanto te necesita. Cubre con tu preciosa sangre este lugar, este espacio, y sobre todo, María, Madre mía, Madre intercesora, acompáñanos también en este espacio. Amén. Bueno, principalmente, ¿por qué es necesario o por qué hay que hablar sobre los jóvenes intercesores? ¿Qué es lo que nos va a dar o cuál es la razón, perdón? ¿Cuál es la razón por la que tenemos que hablar sobre esto el día de hoy? Bueno, primero hay que entender que una generación que ora, escuchen muy bien, una generación que ora es una generación que conquista. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El día de hoy vivimos en un mundo actual donde existen crisis de guerra, donde tenemos que estar sobreviviendo, donde pasamos muchos índices de violencia, de depresión, y sobre todo esta parte de la confusión y la ansiedad, que es uno de los temas que tanto ha golpeado a la humanidad, que tanto ha golpeado a jóvenes, tanto de diferentes edades, incluyendo desde los 12 años, ya empezamos con problemas del trastorno de la ansiedad, y también con trastornos de depresión y algunos problemas también emocionales. Y justamente provoca lo que son los suicidios. Ahorita en la actualidad, si tú vas y buscas en Google rápido, la tasa de mortalidad o la tasa de suicidios es demasiado alta, y tú dices, wow, o sea, ¿de dónde viene tanto suicidio? ¿De dónde viene tanta depresión? Y justamente es por la pérdida de fe. Esa pérdida de fe o esa pérdida de esperanza provoca que jóvenes de diferentes edades, diferentes lugares del país, del mundo, sufran ese tipo de problemas, ya sea por problemas familiares, por problemas de la educación, por problemas escolares, sociales y de todo. Es por eso que existen este tipo de problemas. Muchos, como les digo, han dejado de creer, han dejado de amar, de sentir, de soñar simplemente. Y ahí es donde entra el papel de los intercesores. Porque ahora sí, como les digo, un intercesor es aquel que ora y ayuna y clama por los demás. No por ti, no por tus propias necesidades, sino que por los demás. Y es como les digo, o sea, toda esta crisis, todo este enrollo que hay sobre las guerras, ahora sí que se vienen avistamientos de supuestamente la Tercera Guerra Mundial y otros problemas políticos que enfrentamos, es necesario sí o sí intercesores. Y sobre todo tú y yo, jóvenes, que intercedan por todas estas necesidades. Porque al final de cuentas, como les digo, es ponernos de rodillas para poner este mundo de pie, para que formen marcha, porque les digo, somos el futuro. Y Jesús, o bueno, en este caso Dios lo dice en sus palabras. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo,
sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, yo sanaré su tierra. Es una necesidad de que Dios nos diga, ¿sabes qué? Ponte a orar, ponte a ayunarte, ponte a... Prepárate. Es prepararnos y orar por este mundo que está sufriendo. ¿Para qué? Para que Dios escuche y haga su obra en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, Dios necesita guerreros en silencio que luchen con el arma más poderosa, que es la oración. La oración es un arma tan poderosa que utiliza Dios para no solo mover una pieza, sino que, como les digo, esta fe mueve montañas, una oración que mueve montañas con esa fe. Y si puede mover montañas, también puede mover la enfermedad de tu ser querido, la agonía de tu pueblo, la agonía de tu comunidad, incluso también de tus amigos, de tus seres queridos. Esta fe o esta oración que se le clama al Señor de señores es donde Él interviene a través de nuestra oración para nosotros poder alcanzar esa oración hacia los demás y el pedir. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ser un intercesor, ser una parte, estar en medio de lo que sería el mundo y Dios, como ser este puentecito para poder decir, yo veo este problema de mi hermano, entonces lo que voy a hacer es pedirle a Dios por su sanación, por sus necesidades, y ahí es donde Dios viene e interviene, donde Dios hace su obra. Un ejemplo claro para ser joven intercesor es Carlos Acutis, que ya está próximo a ser santo, que ya lo van a canonizar, están muy viéndolo, pero él es un claro ejemplo de lo que es ser un joven intercesor, ya que complementa la parte actual, su vivencia y al mismo tiempo también la aclamación a Dios como parte de su día a día. Carlos Acutis, imagínense cómo fue. Bueno, a lo que yo sé, fue un chico que tanto jugaba videojuegos, amaba los animales, tenía amigos, salía y era súper alegre. Tanto como cualquier persona como tú y como yo, a la persona que tenemos a un lado, es justamente como Carlos Acutis pudo ser. Una persona normal, sencilla. Pero a diferencia de las otras personas sencillas y normales, Carlos Acutis tenía a Cristo como su centro. A los 7 años, tú me dirás, ¿no? ¿Tú qué quieres pedir cuando tienes 7 años? Por ejemplo, yo cuando tenía 7 años, no sé, a mí me gustaban los dinosaurios. Entonces yo en Navidad pedía, yo quiero un dinosaurio bien grande para poder jugar con él. O a los 7 años, no sé, pedía una pelota de fútbol, o pedía juguetes, o pedía hasta incluso un videojuego, ¿no? Ahorita en la actualidad, ¿no? Quiero tener una Switch, quiero tener un Xbox, quiero tener un PlayStation. Eso pide ahorita los niños de 7 años, pero... Como les digo, Carlos Acutis tenía algo particular que era Cristo como su centro. Y él en vez de pedir juguetes, regalos, un teléfono nuevo, él lo que pidió es hacer su primera comunión. A los 7 años. Imagínense un niño de 7 años hacer su primera comunión. Más que allá de una costumbre, para Carlos Acutis fue una devoción hacerlo. Y desde ese entonces, cuando él hizo su primera comunión, vivió profundamente enamorado de la Eucaristía. Una de sus frases que él usa demasiado es que la Eucaristía es mi autopista al cielo. No solo era una idea bonita de decir, oh sí, como el alimento de Jesús y me lleva al cielo. No, sino que era su día a día, su forma de vivir, su modus vivendi. Él decía, no, si yo como a Jesús, esto para mí es un pedazo de cielo. Es un pedazo, ese pan que muchos dicen que es Jesús sacramentado, el poderlo consumir y el poderlo tener con nosotros, está dentro de nosotros. Y así es como nos abre espacio, nos abre para llegar al cielo. Y justamente Carlos Acutis así lo entendió. Así de simple, con esas simples palabras. Decir, ¿cuál es el camino? Como lo dice Jesús en su palabra. Yo soy el camino para llegar al Padre. Y así como lo dice Jesús de sencillo, así de sencillo lo entendió Carlos Acutis. Y así de sencillo es como él nos explica su ida al cielo, el ser devoto a la Eucaristía. Carlos Acutis, como les digo, no fue un místico oculto. Él no se ocultaba, él no se emergía tanto, sino que utilizó las redes sociales para evangelizar. En esos entonces todavía no estaban las redes sociales a su máximo esplendor. Pero, ¿ustedes creen cómo sería Carlos Acutis en la vida actual?
Yo creo que él utilizaría, no sé, como TikTok, Facebook, Instagram, para hacer Reels. Yo me imagino a Carlos Acutis haciendo Reels en TikTok, en Instagram, perdón, y decir, bueno, ¿qué es lo que hace la Eucaristía? ¿O cuáles son los beneficios de la Eucaristía? O sea, yo me imagino a Carlos Acutis como alguien súper alegre, espontáneo y explosivo, en el cual nos puede decir o relatar sobre la vida de Dios o la vida de Jesús de una manera bien precisa, bien concisa, porque él era así, era una persona muy directa. Era un joven que él no te metía misticismo ni tampoco te explicaba con palabras tan rimbombantes, ¿no? Como lo dicen, sino que él simplemente te decía, mi camino es este y este va a ser el cielo. Y así como él lo tenía con esa fe y con esa disposición, yo siento que él también se hubiera acercado así con todos los demás de los que estamos aquí presentes. Y pues como les digo, utiliza las redes sociales y creó una exposición virtual sobre los misterios y los milagros eucarísticos. O sea, él utilizaba todo lo que era de que, todos los milagros eucarísticos que existen y que hay, él los documentaba y los exponía en su blog de internet. Y él hacía ahí todas sus referencias sobre Dios, sobre la vida de Jesús, sobre los milagros que hacía la Eucaristía, que levantaba enfermos, que había un pedazo de carne de corazón, todas esas documentaciones, Carlos Acutis lo enseñaba y era devoto a eso. Y también ofrecía sus sufrimientos por otros. Una vez cuando Carlos Acutis cumplió 15 años, él padeció leucemia. Bueno, perdón. Él murió a los 15 años con leucemia. Pero cuando él le detectaron la leucemia, él en vez de subajarse, caer en depresión, él dijo, no, 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 ¿sabes qué? Gracias Dios, o sea, él utilizaba ese sufrimiento, como muchos de los santos, él utilizaba su sufrimiento y sobre todo ese amor a la Eucaristía, ese amor a Jesús. Decía, yo te ofrezco mi sufrimiento por el Papa y por las necesidades de la iglesia. Imagínense, como les digo, ser intercesor no es pedir por mí mismo. Él en vez de pedir de, ay Dios, sácame de esta enfermedad, Dios dame fuerzas, óyeme. No, él dijo, quiero darme por la necesidad del Papa. Quiero darme por las necesidades de la iglesia. Y justamente es como les digo, que Carlos Acutis es un verdadero ejemplo de lo que tiene que ser un intercesor. Eso es uno, para mí, de los objetivos más grandes, el darse por amor para los demás. Carlos Acutis no fue solo un chico piadoso, fue un intercesor en toda su regla y tenía su vida profunda en oración. Él amaba la Eucaristía y, como les digo, ofrecía sus sufrimientos. Su intercesión era tan concreta, práctica y moderna, como les digo, no era de meterse a la parte mística, el miticismo, tener pláticas profundas o pensamientos profundos. Él utilizaba las redes sociales para evangelizar, creando una exposición digital sobre los milagros eucarísticos. Y podía estar conectado al Wi-Fi, pero también estaba conectado al cielo. Imagínate esa dualidad de, como les digo, esa dualidad de estar tanto en el mundo, pero al mismo tiempo con Jesús de la mano. Él, aparte de estar conectado con el cielo, también estaba conectado con nosotros. Y ahorita, como les digo, pueden utilizar estos mismos dispositivos para evangelizar y conectar con otros jóvenes. Pero también él intercedía por los pobres, por los pecadores y sobre todo por la iglesia. Cuando le detectaron leucemia, él dijo, lo ofrezco todo por el Papa y por la iglesia. Eso es una intercesión auténtica, porque es de corazón a corazón. Entonces, ¿qué es interceder? ¿O qué es ser un intercesor? Bueno, así de sencillo, como lo dice Carlos Acutis, hay que ser sencillos, hay que ser prácticos. Ser intercesor es amar tanto a otros que más bien que te atreves tú a ponerte de rodillas, a clamar por tu hermano, a clamar por ellos. Eso es ser intercesor, tener ese amor. Es una brecha, como Moisés cuando él levantaba sus brazos en los pasajes del Éxodo para que su pueblo pudiera pelear y salir victoriosos, porque él era como un escudo para su pueblo. Él era ese intercesor que mediante sus acciones Dios escuchaba y Dios obraba. Y justamente es eso, darse por completo en amor
por el sufrimiento de los demás, por el sufrimiento de tu hermano, por el sufrimiento de tu familia, por el sufrimiento de tu comunidad. Y sobre todo, como les digo, hay que ser una generación que ora para tener este mundo de pie. Porque uno nunca sabe si nuestra intercesión puede llegar tan alto que con un decir, Padre, que se acabe esta guerra, lo pueda hacer. Porque así es como funciona. Y como les digo, es un escudo espiritual para los demás. No pedir por ti, no pedir por tus necesidades, sino pensar en el otro. No necesitas tener 40 años de oración, ni tampoco ser un monje, ser un religioso, sino que necesitas tener un corazón dispuesto, como Carlos Acutis lo tuvo a sus 15 años. Con esa dedicación, con esa devoción, con ese amor, con ese corazón sincero, darse. Un joven intercesor no va a esperar a ser santo mientras ora, sino que se hace santo mientras ora. Carlos Acutis nos enseña que la intercesión no es aburrida ni tampoco antigua. Es una revolución silenciosa que empieza en lo escondido, pero cambia todo lo que toca. Tú puedes ser clave como intercesor para que este mundo se levante, para que tu familia salga del problema, salga de la presión, para que jóvenes como tú y como yo, tus amigos que ves sufriendo, salgan de toda esa depresión, de toda esa ansiedad, de todas esas molestias. Tú puedes ser clave. Tú puedes ser un clave incluso también para tu iglesia. Tú como miembro de la iglesia también puedes mover montañas, puedes orar, puedes clamar a Dios y Dios te va a escuchar. Lo dice en su palabra, en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Si tú estás dispuesto a dar la vida por tus amigos, si tú estás dispuesto a ser parte de esta generación que va a orar de rodillas para tener este mundo de pie, entonces ya estás a un paso tan grande de ser intercesor. Con ese amor, con esa devoción, darte y abrirte para Dios. Y justamente lo dice Juan Pablo II, lo dice muy bien con esta parte inspiradora que me gustó mucho, que él dice, no tengan miedo de ser santos del nuevo milenio. Así que tú, joven, no tengas miedo de ser santo, no tengas miedo de evangelizar, no tengas miedo y no te escondas. ¿Qué tal? Tú no sabes si va a utilizar Dios tus dones, tus talentos, para brindar auxilio a tus hermanos, dar ese paso tan grande para que lo puedas dar. Y bueno, antes de cortar, les voy a decir que más adelante les voy a presentar 5 pasos para ser un intercesor joven en la actualidad. No en años antiguos, no en este momento, sino hoy. Porque no es tarde, joven. No es muy tarde para empezar a ser santo. No es muy tarde para orar. Así que quédate en sintonía con Laudato Radio y nos vemos en el siguiente corte. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Y regresamos nuevamente a Laudato Deum. Soy Chris, de Querisma en la Familia, y les voy a hablar sobre un joven intercesor, una generación que se pone de rodillas para poner un mundo de pie. Bueno, en esta parte les había hablado sobre Carlos Acutis, que era un joven que murió a los 15 años y que está próximamente a ser canonizado para ser santo. Y él nos habla sobre una intercesión directa, concisa y digital de la nueva era. ¿Por qué? Porque Carlos Acutis nació en 1991. Para ese entonces, 1991 y los 90 fue un boom en todo su aspecto de la historia. Ya que en 1998, después del nacimiento de Carlos Acutis, en 1998 se celebra la Copa del Mundo, el FIFA. El FIFA o la FIFA es un movimiento tan grande para las personas que les gusta el fútbol, para todos aquellos aficionados. Es un evento masivo y sobre todo que se dio en uno de los países más grandes del mundo,
que es Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, mientras estaba celebrando la FIFA, había otro evento del otro lado del mundo que también se estaba celebrando. Y en este caso fue la primera comunión de Carlos Acutis. ¿Por qué? Porque él, al cumplir 7 años, él decidió hacer su primera comunión. Imagínense esto, el decidir ir a un lugar tan grande, o bueno, yo me lo imagino de esta manera, que Carlos Acutis, en vez de decir, quiero ir al FIFA por, no sé, por mi cumpleaños, él decidió celebrar su primera comunión. En vez de escoger ir a un campeonato mundial, donde obviamente vas a ganar recuerdos y vas a ver a tu equipo favorito participar, o incluso también tu país competir, él no decidió eso. Él prefirió decir, ¿sabes qué? Esta celebración se la voy a dedicar a mi Dios, a Jesús. Se la voy a dedicar a Dios. ¿Por qué? Porque él era devoto. Y justamente es hoy por hoy que yo hablo de Carlos Acutis. Porque no solo es una coincidencia el hablar de él, sino que personalmente Carlos Acutis es un miembro, es un pilar o un objetivo que toda persona, todo joven, tiene que verlo como la finalidad o verlo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque así como Carlos Acutis tuvo esta devoción por la Eucaristía, también tú y yo podemos desarrollar esa devoción para la Eucaristía, sobre todo para Jesús. Porque a veces el mundo nos gana, a veces el mundo es mucho más llamativo que Jesús, que la misa, que la iglesia, que los eventos. Pero déjame compartirte algo personal, una experiencia muy personal que a mí me sucedió. En mayo del año pasado, del 2024, se iba a presentar uno de mis artistas favoritos, que también es un fenómeno mundial. ¿Por qué? Porque ya tiene varios seguidores y todo eso. Y justamente en mayo se estaba celebrando Pentecostés. Entonces yo, simplemente esto se toma como una decisión. Como rápido decir sí o no. Entonces yo, en vez de decir, sí quiero ir al concierto de mi artista favorito, yo lo que decidí fue celebrar el Pentecostés en mi iglesia. Porque al final de cuentas yo sentía que eso me llenaba más. Que claramente el artista va a seguir participando el siguiente año y va a venir nuevamente. Y a lo mejor me perdí ese evento o esta parte de gusto del mundo. Pero yo decidí estar con Jesús. Así como Carlos Acutis ha elegido a Jesús por encima de todas las necesidades, por encima de todos sus propios bienes y gustos, así yo también, como Carlos Acutis, también decidí seguir a Dios en vez del mundo. Porque él utiliza una palabra tan poderosa y tan potente, porque él menciona que dice que todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esta palabra es tan fuerte porque, les comento, hay que ser fuertes, hay que ser decididos para decir, ¿sabes qué? Estas son mis decisiones y así las tomo y son así, porque hay que ser originales, hay que ser concisos. Fácilmente pude haber seguido a las otras personas e ir a ese evento, pero milagrosamente decidí por mi propia decisión y por mis propios méritos decir, ¿sabes qué, Dios? Esta vez te quiero acompañar en Pentecostés, porque este evento para mí también fue algo muy grande. Es la fiesta de las fiestas, o sea, el Pentecostés. Y justamente así como o esta vez en este caso, yo decidí ser original y no seguirle la cura a las demás personas. No seguirle el hilo a las demás personas. Porque de eso se trata. No se trata de hablar sobre los tiempos antiguos, sino se trata de hablar de los tiempos actuales. Carlos Acutis, si en este caso estuviera vivo o estuviera en esta generación, Carlos Acutis de volada te daría 5 pasos para ser un joven intercesor o para tener devoción a la Eucaristía. O hablarnos sobre TikTok, sobre sus redes sociales. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en 1990, en los 90 todavía apenas estaba MySpace, estaba Facebook. Pero ahora tenemos otras plataformas para la cual tú y yo podemos conectar con otros jóvenes y no necesariamente hacerlo tedioso, hacerlo difícil, sino que con tanta sencillez decir, Jesús está buscando. Y así como les digo que Jesús lo está buscando, hay que tener esa apertura. Tener esa apertura de decirle sí a Jesús, decirle sí a Dios. Entonces, algo que es una enseñanza tan clave para esto es que no necesitamos ser perfectos para ser intercesor, sino hay que estar disponibles para Dios. Eso es
la apertura o el paso para ser intercesor, para decirle sí al Señor. Y como les dije anteriormente, antes del corte, hoy voy a hablarles sobre 5 pasos para ser un joven intercesor. En la actualidad, no en los tiempos antiguos, no en los tiempos de antes, sino que hoy, ¿cuáles son esos 5 pasos para ser un joven intercesor? El primero, el número 1, el punto número 1 para esto, es tener una vida de oración real. No una falsa, no una donde, ay Dios, te medio oro. No. Hay que tener una vida de oración real. Simplemente, como les digo, hay que estar disponibles. Con 5 minutos diarios, con Dios, puede cambiar tu semana completa. Si tú sentías algo de depresión, si te sentías cansado, el tú orar con Dios, darle esos 5 minutos, nada más 5 te estoy pidiendo. Esos 5 minutos puede transformar toda tu vida. Puede transformar y puede cambiarte. No necesitas oraciones pesadas, oraciones extensivas. Simplemente con un corazón sincero, la oración constante fortalece el alma. Yo antes de iniciar este proceso, para mí era muy difícil el tener oración o el tener una vida activa de oración. ¿Por qué? Porque para mí era más sencillo ir, no sé, a los conciertos, ir a fiestas. Y como Carlos Acutis, imagínate a los 15 años, ser devoto y dar su sufrimiento de la leucemia para el Papa y la Iglesia. Yo a mis 15 años, no, yo preferiría estar escapándome de la prepa, pinteándomela, o estar en otro lugar con mis amigos y relajarme, que darle esos 5 minutos o ese espacio a Dios. La verdad, por eso yo digo que Carlos Acutis para mí es un buen ejemplo para ser un joven intercesor, porque él te da una pauta para decidir entre si quiero darle este espacio a Dios o no. Y es justamente eso, tener una vida de oración real y hacerlo constante, no obligado, no a la mala, sino que realmente de ti que nazca darle esos 5 minutos de espacio. Y de aquí vamos a nuestro segundo punto, que es ayunar con un propósito. ¿Qué es el ayuno? Muchas veces fomentamos el ayuno con la comida. ¿Por qué? Porque hay un pasaje bíblico que nos habla de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y se privó de tanto del alimento y se tuvo que retirar al desierto para ser tentado y ponerlos a prueba. Y justamente aquí es donde viene la prueba, ya que si nosotros ayunamos con propósito, y no solo en la comida, sino que también podemos ayunar las redes sociales, la música, la televisión, y ofrecer este sacrificio por una intención. Así como Carlos Acutis dijo, te ofrezco mi enfermedad por el Papa y los problemas de la iglesia y las necesidades de la iglesia, así nosotros como jóvenes podemos ayunar redes sociales, ayunar nuestro teléfono, decir, ok, de toda la hora que yo tomaba de mi teléfono, esta hora te lo voy a ofrecer en un rosario. Lo voy a ofrecer en comunión conmigo y con Dios. O lo voy a ofrecer por todos aquellos jóvenes que no tienen nada que comer, por todas las personas pobres, por todas las necesidades de la iglesia, así como Carlos Acutis, y también así como nosotros aplicarlo en nuestras necesidades o qué es lo que nos roba tiempo de estar con Dios. Justamente la música, como les digo, así como yo decidí ofrecer mi salida a ver a mi artista favorito, también así, como lo hice aquí, también sirve como ayuno. Nuestro siguiente paso es una adoración eucarística. La oración eucarística es un espacio donde podemos orar en silencio, un espacio donde podamos hablar con Dios, pero no simplemente hablar con Él, sino que también tener un diálogo con Jesús eucarístico. ¿Por qué? Porque no solo necesita de nuestro clamor, también necesita de nuestros pensamientos, necesita de nuestro silencio. El silencio es un espacio donde Dios se comunica a través de cada uno de nosotros. Es, como les digo, ¿por qué hay que orar? ¿O por qué tú haces oración? ¿O qué tiene que ver la oración? Pues sí, te conecta a Dios y todo eso, pero hay que entender que la oración es un diálogo y como todo diálogo necesita de 2 personas. Entonces el silencio es una apertura donde Dios te va a hablar a través del corazón, a través de tu hermano, a través de tu papá, de tu mamá, de otro amigo,
Dios utiliza eso. Utiliza a las personas para hablarte, para dialogarte y sobre todo en el silencio. Que tú alguna vez estamos tan inmersidos en el mundo que a veces decimos, no creo que sea Dios, o porque tuve este pensamiento. Hay que estar alertas, hay que estar atentos a todos esos mensajes pequeños que Dios nos da a través del hermano, a través de otras personas. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en el mundo que a veces somos ingenuos y también dudamos de que si Dios nos habla. Y sí, Dios está hablando en cada momento, a través de una oración, a través de la música, a través del párroco, a la misa que tú vas, a la homilía, en su palabra. En todos lados Dios está buscando conectar contigo, Dios está detrás de ti. Y eso nos lo enseña en el Evangelio, que Jesús va y corre y busca a sus discípulos. Así como Jesús busca y corre, también corre detrás de ti, a través de otras personas, a través de otros medios, para agarrarte a ti, pescarte a ti y que tú seas un joven intercesor. El cuarto punto es unirte a otros intercesores. La comunidad es clave. Crear un grupo de oración, unirte a uno, es una buena manera para llevar tu intercesión a otro nivel. Porque justamente lo dice Dios en su palabra. Donde dos o más oran unidos, Él está en medio de nosotros. Y nos está llamando a no luchar solos. Así que si tú, joven, estás decidido para ser intercesor, no estás luchando solo. Hay otros intercesores que se van a unir a tu oración. Hay otros jóvenes que están ahí detrás orando por las necesidades del mundo. Así que si tú decides ser intercesor, el unirte a otros jóvenes, el unirte en comunidad, va a ser la manera más fuerte para combatir el mal, para combatir todos los ataques del enemigo. Porque unidos podemos lograr más. Ser esta generación nueva, esta generación que les digo de rodillas, poner el mundo de pie. El quinto punto para ser un intercesor joven es usar las redes como herramienta de fe. Ok, ¿cuáles son esas redes? ¿Cuáles son? Ok, aquí estamos hablando de tus talentos, estoy hablando de tus dones. Utilizar todos esos dones, utilizar tus redes sociales, utilizar todo lo bueno que tú tienes para evangelizar y conectar con otros jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios se vale, se agarra de todo, Él agarra parejo y dice, ok, si tú eres bueno para predicar, para hablar, Dios va a utilizar tu voz para conectar con otros jóvenes, para conectar con otras personas, para orar por las demás personas y las necesidades de los demás. Como les digo, ser intercesor es un puente para las demás personas, es una cobertura que a través de tu oración, de tu clemencia, Dios va a venir, va a bajar y va a obrar. También si tú eres bueno para dibujar, para escribir, Dios va a utilizar eso. Va a utilizar tus palabras, va a utilizar tus manos para hacer obras del Señor. Va a utilizar también la música. Si tú eres bueno para tocar la guitarra, si tú eres bueno cantando, va a utilizar tu voz, va a utilizar tus manos, va a utilizar tu instrumento para que Él se digne, para que seas digno de hacer una alabanza a través de Él. Uno de los ejemplos muy claros, que justamente estoy hablando de la alabanza, fue que yo quería realizar una alabanza para Dios, ya que pues a mí me gusta tocar mucho la guitarra y también me gusta escribir. Entonces, utilicé ese servicio para Dios, para comunicarme a través de Él y conectarme también con otros jóvenes. Y fue tan bonita esa alabanza que es una respuesta al llamado, al decirle sí al Señor. ¿Por qué? Porque esta alabanza habla sobre tu vocación, una vocación que tú tienes, y es decirle sí al Señor. Y como les digo, no necesitas tener más de 40 años o estar como un monje metido las 24 horas del día, las 7 días de la semana, sino que a través de tu tiempo, de los espacios pequeños que tú puedes ofrecerle, Dios se va a valer de todo eso y va a agarrar hasta de más. Y tú ni siquiera te vas a dar cuenta que a veces te utiliza Dios, porque les digo, o sea, es tan bonito el interceder, el no dejarse envolver por el mundo, porque les digo, se trata de una decisión, de decir, esta vez no voy a tomar, no sé,
mi bebida favorita. Por ejemplo, a mí me gusta el café, entonces yo digo, yo ofrezco el café por las personas que no tienen que comer. Y entonces ahí Dios te convierte, te hace y te convierte en santo. Porque les digo, o sea, no necesitas ser santo para orar. A través de la oración, a través de tu disciplina, Dios te va a hacer santo. Ok, entonces, en resumen, antes de acabar el corte, número 1, como les dije, hay que tener una vida en oración activa y real. El segundo, ayunar con un propósito. El tercero, adorar en silencio, en Jesús eucarístico. El cuarto es unirnos con otros intercesores. Y el quinto es evangelizar con tus dones, con las redes que tenemos en disposición. Esos serían nuestros 5 pasos para ser un buen intercesor, para ser un joven intercesor actual. Nos vamos al siguiente corte en Laudato Deum y nos vemos en el siguiente corte. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta. Y seguimos de regreso en Laudato Deum. Soy Cris Mendiola y me está sintonizando en Queridme en la Familia. Bueno, como les dije, ya les di los 5 pasos para ser un joven intercesor. Ya hablamos sobre la vida de Carlos Acutis. ¿Pero qué queda? Decirle sí al Señor. No es muy tarde si tú quieres empezar. Hoy no es tarde para comenzar. El mundo no necesita influencers, necesita más intercesores. Carlos Acutis vivió solo 15 años, pero transformó muchas almas. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes ser un intercesor tan fuerte para tus hermanos, para tu familia, para tu papá, para tu mamá, para tu comunidad. De rodillas se ganan batallas. La oración rompe cadenas. Dios está buscando guerreros que no usen espadas, sino rosarios. Que no griten en redes, sino que lo clamen en secreto. Y como dice en la palabra de Dios en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. Dios los bendiga a todos. Esto sería todo por mi parte. Soy Cris Mendiola. Nos seguiremos sintonizando aquí en Laudato Deum y están más que bienvenidos aquí en Queridme en la Familia. ¿Okay? Puedes encontrar mi grupo de Frente Juvenil de Intercesión en Instagram, así como tal cual, Frente Juvenil de Intercesión. Contáctanos en Instagram y también estás bienvenido a nuestra parroquia, que es la Señora de Loreto. Nos reunimos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde para que te dejes sorprender por Dios y sobre todo estás bienvenido y estás más que invitado y sobre todo con los brazos abiertos te esperamos. Déjate sorprender por Dios y Dios los bendiga nuevamente. Nos vemos en la siguiente.